tener información muy precisa, y en ese contexto creo que lo primero que tenemos que plantear como una estrategia es que efectivamente, que ya lo dijo también nuestro señor ministro, tenemos que transparentar toda la información relacionada a la masificación del gas. Cuando hay transparencia, definitivamente eso nos genera confianza. Y cuando hay confianza es fácil construir consensos y avanzamos entonces para lograr nuestro propósito, nuestros objetivos, como punto de partida. Definitivamente, dentro de esta estrategia es muy importante el trabajo articulado que tiene que darse. Hablamos de masificación del gas, pero no solamente nos interesa a nosotros desde la macrorregión sur que el gas llegue a los hogares, eso es prioritario, pero necesitamos el gas para la industria, para el servicio. Y entonces ahí, estimado ministro, necesitamos, y a través de PCM por supuesto, necesitamos comprometer a los otros sectores, a los otros ministerios, para identificar qué potencialidades económicas vinculadas a la industria, vinculadas al servicio, a la agroindustria, a los diferentes sectores que tenemos potencialidades en cada una de nuestras regiones. Tenemos que articular petroquímicas, todo lo vinculado al uso del gas que nos implica. Y eso sí nos va a permitir entonces también alinearnos con el otro punto que se ha planteado. Cuando vemos nosotros sostenibilidad en el tiempo, está asociado a la tarifa. Y la tarifa no basta decir esto es lo que vamos a cobrar en función al costo del IVA, sino que hay que articularlo con la inyección y el funcionamiento de la industria y el comercio que necesitamos nosotros allí. Y eso es un punto importante en relación a lo que significa pues mantener esa tarifa. Pero aquí hay un tema concreto que ya se planteó también. Esa línea de tiempo tiene que ser monitoreada y tiene que ser transparentada y tiene que cumplirse. Esos cronogramas tienen que cumplirse. Y para ello, entonces, ¿qué es lo que requerimos nosotros? Y intervenciones conjuntas. No basta, como lo decía el señor gerente de Energía y Minas de Cusco, no basta tener solo la intervención que decir, oye, ya llega el ducto, llega el gas a tu región. Tenemos que avanzar. Ya, ¿cómo hacemos entonces esa convocatoria y cómo garantizamos nosotros que de una vez por todas, paralelo a esa intervención de su programa de 5 o 6 años que se ha planteado, pues entonces vayamos trabajando ya el gas, el traslado del gas a los hogares, porque va a llegar el ducto o va a llegar el gas a la ciudad, a los puntos de concentración y cómo distribuimos. Entonces también ahí hay una segunda estrategia y una segunda línea de tiempo que tenemos que trabajar. Y obvio, eso tiene que ser también articulado entre el sector y cada uno de los gobiernos regionales para tener claridad, y allí están comprometidos los gobiernos locales, municipalidades provinciales, digitales, para las autorizaciones, porque en algunos casos, mencionemos por ejemplo, Arequipa Ciudad Centro Histórico es patrimonio cultural de la humanidad, y entonces a esa distribución necesita un conjunto de autorizaciones, certificaciones y tenemos que avanzar en ello, porque de lo contrario no va a ser posible que el gas llegue al hogar como se está planteando. Entonces ahí hay un punto también que debemos intervenir rápidamente. Y en ese contexto de la línea de tiempo y el cronograma, también es muy importante que desde las regiones seamos vigilantes en el marco de la transparencia que planteamos, estimado ministro, que esos contratos, diferentes modalidades que se ha hablado, asociación público-privado, obra por impuestos, que verdaderamente sean transparentados y no caigamos en manos como la que nos ha pasado, por ejemplo, con el gasoducto subperuano. Queremos que vengan empresas que conozcan del sector, que tengan el respaldo económico, que tengan el profesionalismo y el expertise técnico, y por lo tanto eso sí nos puede garantizar que efectivamente se logre el objetivo, porque de repente trabajamos una línea de tiempo
esto llega a una empresa que por ahí simplemente nos hicieron creer con documentos fraudados o con documentos adulterados que tienen la experiencia, que tienen el expertise, y entonces no vamos a avanzar. Necesitamos ahí entonces que también Proinversión y el sector y desde los gobiernos regionales seamos muy cuidadosos y muy vigilantes en estos temas. Y eso sí nos va a permitir. Y de hecho, creo que pensar en este momento en el gasoducto surperuano por donde fue concebido y con 3 empresas, con 3 arbitrajes, la verdad es perder tiempo. Tenemos que ver allí un nuevo mecanismo, cómo llegar para masificar el gas que ha sido planteado esta mañana por el sector muy claro, y eso entonces debemos impulsar y ver una estrategia ahí, no solo de la seguridad energética, sino también de la seguridad en relación a la masificación del gas en cuanto a su traslado que se refiere frente a cualquier eventualidad futura que vamos a tener. Entonces, para nosotros, desde la Mancomunidad Regional, Macrorregión Sur, lo vemos que está claro y esperamos ya en un próximo encuentro que tengamos, que ya no será masificación del gas, será ya concretización de acciones específicas, pero un poco más adelante estamos en esa línea de trabajo y creo que las estrategias pasan por ese trabajo articulado que tenemos que garantizar también los 3 niveles de gobierno, los otros poderes y organismos del Estado, y siempre incorporando esa alianza estratégica del sector privado, la academia, las instituciones de la sociedad civil. Eso es lo que podríamos nosotros también plantear en el marco de la respuesta a las preguntas. Muchísimas gracias. Agradecemos al gobernador Sánchez. Agradecemos al gobernador Sánchez por su enfoque de gas como motor de competitividad regional y desarrollo empresarial. Este mensaje refuerza la urgencia de articular la agenda energética con la agenda industrial y de inversiones en nuestras regiones. Permítanme, quisiera tomar un minuto para poderle ceder la palabra al gobernador de Cusco, que se ha sumado ya a este panel. Y antes de que intervenga, permítame, señor gobernador, trasladarle la pregunta que se le ha hecho a sus colegas y al señor ministro. ¿Qué estrategias y mecanismos deben implementarse desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales para garantizar una masificación eficiente, equitativa y sostenible del gas natural en la macrorregión sur? Muchas gracias. Somos, como lo dijo el ministro, esclavos y hombres que se deben a las normas, a las reglas del juego. Así que han sido testigos de que un gobernador estaba en ese deber. Dicho eso, ¿qué estrategia? La única, en la cual ya tenemos fechas, plazos. Ya no se trata de voluntad o decisión política, se trata de la acción, porque las familias, nuestros pueblos, no pueden esperar más. Y me alegra, y cuando lo veo a nuestro gobernador de Puno satisfecho, es porque hay buenas noticias. Cuando no hay esas exigencias en las cuales hasta hoy hemos sido relegados, significa que estamos en el buen camino. Y que la próxima reunión sea tal vez en Puno o en Tacna, para que nosotros sí podamos decirle a los hogares que el gasoducto es una realidad, que el gas para las 7 regiones efectivamente no solo será aquel que amilane, que coadyuve a la mejora económica de cada hogar, sino que nos va a proyectar a vernos en lo que somos, y significa regiones productivas, productoras. Imagínense el litio de Puno transformándose con la energía del gas. Veámonos acá en Moquegua, Arequipa, Tacna, con plantas de procesamiento de mineral, en donde lo que hoy exportamos en concentrado, por fin podamos enviarlo con el valor agregado que incrementa hasta 100 veces el valor del mineral. ¿Y eso qué significa? Más ingresos. ¿Qué significa? Más trabajo. Y no quisiera dejar de valorar
en lo que somos, en nuestra capacidad productiva, agroexportadora, como costa, como sierra y como Amazonía, porque es ahí en donde el café, el cacao, nuestra fibra, como lo dijo nuestro ministro, de nuestros camélidos, nuestros productos cárnicos, lácteos, lo que realmente van a tener el precio que se merecen. Y en esa tarea también tomemos decisiones, porque lo que hoy vamos a enfrentar por los próximos 60 años es cómo esta materia prima aún nos va a brindar una oportunidad de oro para que nuestra patria no siga siendo considerada un país en subdesarrollo. Ministro, gobernadora, gobernadores, la transición energética es un hecho real. Dentro de 60 años no va a haber combustión o uso de energía a partir de fósiles. Y ahí vamos a lamentarnos y decir, ¿por qué nosotros hoy día no hemos tomado decisiones? Existe tecnología que permite preservar nuestro Parque Nacional del Manu, nuestra biosfera del Manu. Y ahí tenemos comprobado 3 veces más gas que camisea, y que ésta se encuentra en las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco. Es hoy que nosotros los padres debemos ser recordados por tomar decisiones cuidando nuestra Pachamama, nuestra naturaleza. Y en esas decisiones que caminemos todos juntos, porque quien se opone a que nosotros no seamos un país número 1 en actividad cuprífera, aurífera, son nuestros vecinos que quieren tener el control, y caemos en el juego de cómo contaminan la mente de nuestros conciudadanos. Y lo que hoy estamos logrando es que exista responsabilidad de la empresa que desarrolla la actividad extractiva. Y las reglas podrían llevarnos a que nuestro país en un corto tiempo salga para adelante. Por ahora el gas, y mañana pensemos de esta manera, unidos, para decir cómo nuestro cobre, nuestro oro, nuestro litio y todo lo que tenemos a nivel de nuestra capacidad productiva como costa, como sierra, como selva, efectivamente es el motor del desarrollo, reitero, no de una región, sino de una patria. Y esa patria es nuestra patria, nuestro Perú. Muchas gracias. Gracias, gobernador Salcedo. Cusco, como región de origen del recurso, plantea una visión de reconocimiento productivo y precio equitativo. Este punto nos invita a reflexionar sobre el concepto de redistribución energética justa y con compensaciones y cooperación interregional. Vamos a dar el paso ahora a la gobernadora regional de Moquegua, la doctora Gilia Gutiérrez Ayala. Antes, permítame, señorita gobernadora, trasladarle la misma pregunta. ¿Qué estrategias y mecanismos deben implementarse desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales para garantizar una masificación eficiente, equitativa y sostenible del gas natural en la macrorregión sur? Sí. Bueno, yo el primer comentario que quiero hacer y ratificar lo que se dijo también en la región de Arequipa es que tenemos que ver el tema de la masificación del gas como un derecho que tiene que asistirnos a toda la macrorregión sur. Desde lo político, existe una gran deuda con el sur del país, de gobiernos que han ido pasando y que no le han dado esa mirada al sur del país,
hasta el simple hecho de ser nuestra hermana región de Cusco, de donde se sacan estos recursos. Yo creo que hay una gran deuda desde el gobierno, no de este, sino de todos los que han pasado, de no haberle dado una prioridad a la macrorregión sur. En ese sentido, señor ministro, en la representación suya, yo saludo la transparencia con la que usted nos ha planteado el día de hoy el cronograma que ustedes se han planteado. Sin embargo, nosotros estamos a mitad ya del tercer año de la gestión. Ustedes también, nosotros nos vamos a ir, y lo que queremos nosotros, en el mismo sentido de los gobernadores, es dejarles a nuestros hermanos de la macrorregión sur la seguridad, no solo política, sino también la seguridad jurídica de que la masificación del gas va a ser una prioridad para el sur del país. Y para ello, señor ministro, en Arequipa se nos comentó que se estaba listando un paquete legal que va a ayudar a que ustedes logren los objetivos que el día de hoy se nos han planteado. Sería importante que no se pierda de vista ese compromiso. Debemos dejarle la seguridad jurídica a la macrorregión sur, que el gas tendrá la prioridad para las regiones que somos parte. Y desde el lado de los gobiernos regionales, a través de este importante espacio que nos reúne, como es, en este caso, la mancomunidad del sur del país, necesitamos, señores gobernadores, colegas gobernadores, que siga siendo un tema de agenda principal de nosotros y de los que seguramente vendrán en los próximos años. Tiene que ser una agenda de la cual sigamos nosotros haciendo la nuestra, y por supuesto al Estado, que incluyan a los gobiernos regionales en la toma de decisiones, que las decisiones no solo se sigan tomando desde el gobierno central. Finalmente los que estamos en territorio somos los gobernadores, y además somos quienes podemos ayudar para que el gobierno logre los objetivos que benefician a toda la macrorregión sur. De hecho, creo que compartimos la satisfacción de haber sido escuchados en Arequipa, y saludamos la decisión del gobierno de también darle esa misma prioridad con el ducto, en este caso la hermana región de Puno. Era un pedido, estuvo su vicegobernadora, llegó el vicegobernador, el gobernador, nosotros nos sumamos a ese pedido porque creemos de que aquí el pedido es de todos, de la macrorregión sur, que ninguna región se quede sin su gas. Señor ministro, yo aprovecho este espacio para agradecerle, y porque creemos que más allá de crear un grupo de seguimiento o trabajo, tenemos el espacio y es la Mancomunidad Regional Sur. Desde allí seguiremos siendo vigilantes de este trabajo que ustedes se han planteado y que nosotros nos sumamos a seguir apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. La experiencia de Moquegua muestra que con gestión y articulación la masificación sí es posible, pero también aún existen cuellos de botella que requieren una mirada unificada entre gobiernos, entre ellos el marco legal y el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Si me permiten, deseo cerrar este panel recogiendo aquí lo expresado y planteado en tres reflexiones desde el sur. Primero, la masificación del gas no puede seguir siendo una promesa futura. Debe consolidarse en el presente como política de Estado con un enfoque territorial. Segundo, el acceso al gas debe ser un derecho, no una ventaja exclusiva de Lima metropolitana. Tercero, nuestras regiones están listas para asumir con responsabilidad, pero requerimos herramientas, inversión y voluntad real del Ejecutivo para acelerar esta transición energética. Los gobiernos regionales estamos listos, solo falta el clic, decisión, articulación y acción. Con esto cerramos el panel y damos paso a la ronda de preguntas. Agradezco, antes de iniciar las rondas de preguntas, agradezco profundamente la participación activa y comprometida de cada autoridad, encabezado por el ministro de Energía y Minas, los viceministros que han tenido el placer de exponer
sobre el tema de la masificación de Gas del Sur, directores, representantes de los diversos ministerios. Ahora sí pasamos a preguntas del público. Sí, por favor, el público, vamos a fijar algunas reglas que va a hacer. Van a levantar la mano, se va a dar el pase a las personas, sean breves por favor y concisos y dirijan la pregunta a un integrante en específico del panel. Las preguntas que sean breves y concisas, por favor. Adelante. Levanten la mano los que quieren hacer preguntas. Empezamos por favor acá con Muy buenos días a todos los integrantes. Señor Ministro, mi pregunta concreta. No se habla nada de seguridad energética ni de eficiencia energética. Si no se va a culminar el tramo B, ¿cómo se va a dar seguridad energética? En el Perú no existe actualmente. Usted es testigo que cada vez que hay problemas en ese tramo, comienza a trabajar la reserva fría y el kilovatio hora, que vale $36 el megavatio, ha subido a cerca de $240 y eso lo pagan todos los peruanos. Entonces, no consideran seguridad energética ni eficiencia energética. Usted habla que en el sur, y es cierto, hay minas, hay industrias que requieren energía eléctrica, pero tenemos que generar esa energía eléctrica en Mollendo y en Hilo. Pero si ese gas para Mollendo e Hilo lo va a traer la empresa Enagas, la que nos tiene denunciados TGP es su nombre matriz, si ellos van a traer el gas a Mollendo y a Hilo, ¿cuál va a ser la demanda ancla que va a financiar que a futuro se pueda hacer todo el gasoducto al sur? Porque si no vamos a estar condenados a que permanentemente haya plantitas virtuales. Está bien que las haya en un inicio, pero esa es la pregunta referente a la seguridad energética. La segunda, si dice que no se puede utilizar la tubería para el miniducto Camisea-Cusco, que están alentando a algunas personas que no conocen mucho el tema, dígame, la servidumbre, los permisos del gasoducto sur peruano, ¿lo va a utilizar el miniducto o eso corresponde también a la Junta Liquidadora? Y tercero, se ha leído el estado de las demandas del CIADI. No se ha mencionado ahí que Cálida también nos ha llevado al CIADI. Y el Perú, según las noticias, sería bueno que usted nos aclare, indica de que el Perú ha contratado un estudio de abogados que le está costando al Perú $8 millones para defenderlos contra Cálida. Muchísimas gracias. Permítame terminar, señor ministro. Le ruego, por favor, y le agradezco que las preguntas que hice en el segundo encuentro hayan sido contestadas, pero sería bueno que se concreten también estas respuestas. Muchas gracias. Sí, disculpe, antes de que se dé el pase al ministro para que pueda dar la pregunta, ¿se puede identificar, por favor? Mi nombre es, soy el ingeniero Antonio Gamero Márquez, soy del Colegio de Abogados del Colegio de Ingenieros de Arequipa y miembro de la Comisión Nacional, Subcomisión Gas Natural y GLP del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional. Muchísimas gracias, señor ministro. Bien, a ver, ingeniero Antonio, le agradezco muchísimo su pregunta. Usted es un experto en el tema, me queda claro. Voy a pedir que me pasen sus preguntas, las 3 que usted me ha hecho, para, junto con la presentación del Ministerio en el portal de transparencia, darle una respuesta en ese portal exhaustiva, porque no tengo toda la información y sus preguntas son valiosas y merecen respuestas técnicas y serias. Entonces, me comprometo a que esas preguntas me las hagan llegar, por favor, las preguntas del ingeniero, y nosotros daremos respuestas. Sin embargo, no quiero dejarlo ahí. Le voy a pedir a la viceministra que usted siempre me habla del anillo de seguridad energética. Y eso a mí a veces como que se me pasa un poquito, ¿no? Porque estoy metido digamos, en la eficiencia gerencial de todo. Entonces, eso de repente no lo tengo tan claro como usted, viceministra. Por favor, su respuesta le dan ya está, eso es. Explíquenos un poquito el tema de la seguridad energética,
explíquenos un poquito el tema de la eficiencia energética, eso me parece fundamental. Sí, yo me imagino, el ingeniero Gamero se refiere a que Gamero. siempre había, dentro del proyecto inicial, el gasoducto surperuano, también el proyecto de seguridad energética, que comprendía poner tanques de almacenamiento en Malvinas y también en Pisco para los líquidos, para cuando hubiera problemas en los ductos, que siempre a veces hay contingencias. También habían, cuando explicó el ingeniero Carvajal, ese anillo de seguridad paralelo al sistema de transporte. Entonces, nosotros, los economistas, y todos trabajamos con escenarios, por eso he puesto escenarios, ¿no? Si se diera la agenda de TGP, hemos planteado un convenio con Proinversión que justamente tiene que identificar esos proyectos de seguridad. No es que vamos a dejar al abandono al sistema, esos ductos que van a permitir construir ductos paralelos al sistema y que tenga mayor seguridad el transporte, se va a hacer. Segundo, he explicado que hay una ley de masificación que ha emitido una ley el Congreso de la República. En ella también se ha creado la Agencia de Inventario de Combustibles. Entonces, en el marco de ello también se puede construir esos tanques de almacenamiento. No es que nosotros hayamos descuidado el tema de la seguridad energética. Los instrumentos están dados y los estamos implementando. Por otro lado, en lo que respecta a lo de Cálida, ese proceso que tiene ante el CIADI no es por un tema de inversiones, es por multas que le ha puesto Sinermin, ¿okay? Y lo está viendo, son temas diferentes. Eso le pueden, justamente si usted habla con un abogado, se puede ver que son temas diferentes que no tienen que ver con el tema del desarrollo de una inversión para hidrocarburos. Muchísimas gracias. Por favor, también el señor había levantado la mano, por favor, se identifica primero y después hace la pregunta. Ingeniero Francisco Zucapuca, todavía decano del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Moquegua. Escuché brillantemente la exposición de los señores expositores, de los señores funcionarios y particularmente del señor ministro, que gentilmente por segunda vez escucho esta exposición. La primera en Arequipa y esta vez en Moquegua. No obstante, su exposición ha cambiado notablemente lo que estaba en Arequipa que en Moquegua. La pregunta va a lo siguiente. El señor ministro, con mayor razón, lo dijo: yo les comprendo y comparto esta reunión. Correcto. Frente a ese asunto, quiero plantearle, mencionó Secobasa, que es una empresa cooperativa que se encuentra en Sandia y Ambopato, ¿cierto? Con más de 2.000 asociados, 1.400 exactamente. Significa, como usted conoce, señor ministro, cómo va a poder llevar a esta empresa, cómo va a tener presente la energía para poder abaratar sus costos de estos señores cooperativistas. Segunda pregunta, se habló, ya tenemos nosotros una agenda 2017 y se quiere ampliar hasta 2027 con Cálida. En nuestra segunda reunión que hemos tenido organizado por el Colegio de Ingenieros, hemos invitado al señor funcionario de Cálida, que él se encontraba en China y nos aceptó venir gentilmente a esta ciudad. El Colegio de Ingenieros organizó el evento y manifestó claramente que era uno de los miembros interesados precisamente de traer gas de manera virtual a Moquegua y principalmente interesado por las empresas mineras que tenemos en esto. Pues por consiguiente identificado el ingeniero Eric, apellido García, él es uno de los funcionarios, en una conversación previa nos dijo que era su interés. Si así fuera, ¿por qué el interés en este momento del gobierno de querer ampliar esta adenda? ¿Y por qué no esperar que termine, más bien a través de una adenda que termine la fecha? ¿No? Ya se tiene comprobado, ya se tiene ya firmado. ¿Y por qué está apurado querer ampliar más tiempo, 10 años más? Creo que es importante, dentro del marco de sus funciones, de formular, adoptar prácticamente sus funciones principales. Señor ministro, creo que es necesario que usted tome las medidas pertinentes de manera particular sobre este asunto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor ministro. Por favor, una respuesta. Muchas gracias por su pregunta. A ver, con respecto a Secobasa, yo ingresé al territorio de Sandia en el año 1999 y entre 1999 y el 2003, 4 años, trabajé en San Juan del Oro, Quiquira, Yanahuaya y Putinapunco. Conozco perfectamente Secobasa, la 64 de San Juan del Oro. La Secobasa tiene su central, su centro, su planta principal en Juliaca, ¿me parece? En Juliaca, ¿no es cierto? Ahí la principal actividad de los cafetaleros es secar el café. El café se exporta con 11% de humedad. Menos de 11% de humedad se cristaliza y pierde valor de mercado. Más de 11% de humedad digamos, puede ser afectado por hongos y enfermedades. Conozco el tema al detalle, no sabe cuánto detalle conozco, tengo amigos también ahí los conservo. Yo creo que el gas es una oportunidad para que los caficultores de Puno puedan abaratar sus costos, porque el secado se tiene que hacer con algún combustible. Lo pueden hacer con el petróleo, con el diésel, pero si lo hacen con el gas tienen menor impacto ambiental y muchísimo menos costos. Y yo creo que vale la pena, usted ha puesto un punto importante, porque el gas, el café del Sandia y el café de Secobasa y de la 64 es un café que tiene récords mundiales. Yo lo he visto en las primeras páginas del diario El Comercio, hará unos 8 o 9 años, han recibido premios internacionales y en este momento se está dando una reunión internacional en los locales de Secobasa en Juliaca, precisamente por el reconocimiento que el mundo cafetalero le da al café de Puno. Eso es importante. Por lo tanto, estoy seguro que la caficultura de Puno se va a beneficiar enormemente con los servicios del gas natural, con menos impactos, con mejores costos, y además es un secado más íntegro, más parejo por las bondades de este tipo de combustible. Con respecto a la adenda de Cálida, a ver si lo entendí bien. Tanto Cálida como TGP todavía tienen varios años por delante con sus concesiones primigenias. Lo tienen, pero después se acaba y si no hay un plan B se va. Y todo pasa, tendría que volverse a licitar, etcétera, etcétera. Las normas que regulan estos contratos indican de que estas empresas pueden hacer alguna propuesta al Estado, que si el Estado las ameritúa, las regiones las ameritúan y estamos de acuerdo, se podrían activar. ¿Para qué? Para que puedan continuar con su servicio, pero dejándole beneficios al Perú, dejándole beneficios a las poblaciones. Entonces, Adenda Cálida ha presentado el proyecto 7 regiones. Nos parece interesante. No lo ha presentado dentro de 2 años, lo ha presentado ahora. Entonces, hacemos atención a lo que nos están presentando ahora. Empezamos el análisis. La inversión de Cálida sería de $500 millones, no menos de $500 millones con su dinero. Y la de TGP un poco más de $2.000 millones con sus recursos. Ahora, ¿van a ganar ese dinero y más con sus adendas? Por supuesto que sí. Son empresarios privados. Como cualquier privado busca su beneficio, busca un negocio. Eso se entiende, lo entendemos todos, cualquiera lo haría. Estamos evaluando las precisiones de esas adendas. Insisto, el Perú no se regala, el Perú se defiende. Eso es. Entonces no es cualquier adenda, es la adenda que las regiones, el gobierno, el ministerio consideran que se pueden razonables y se pueden suscribir. Yo personalmente, como ministro, siempre insistiré: más cobertura de beneficiarios y las obras en menos tiempos.
Los técnicos después se encargan de precisar si el KPI, si el porcentaje y si la regalía. Eso es muy técnico. Y además hay benchmark internacionales. Podemos mirar otros países, Colombia, Argentina, Brasil, que tienen experiencia en esto también. Podemos mirar cómo lo han hecho ahí. Podemos esas cosas técnicas precisarlas. Pero políticamente hablando, yo como ministro estoy exigiendo y voy a seguir exigiendo más cobertura de beneficiarios y obras en menores tiempos. Eso sí, no son los tiempos que ellos quieren, son los tiempos del Perú. Y no son los beneficiarios que ellos sugieren, son los beneficiarios que nosotros necesitamos, que se beneficien y que les llegue el servicio y que les llegue el producto. Eso es lo que le puedo manifestar. Esa pequeña, esta importante gestión se está dando ahora. Así tocó, así me tocó. Entonces lo estamos abordando, lo estamos haciendo. El Estado peruano está haciendo el trabajo de analizar los temas técnicos con precisión, porque de nuevo, el Perú no se regala, se defiende. Es un país bendecido con una población fuerte, que sabe lo que tiene y que se debe hacer respetar. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la respuesta del señor ministro. Vamos a cerrar ya esta ronda de preguntas, cediendo la palabra al gobernador de Arequipa para ya dar las palabras, las conclusiones y las palabras de cierre de este tercer encuentro macro-regional para la masificación del gas natural. Señor gobernador. Perdón. Ya, ok, vamos a una pregunta más, por favor. Bien, muchas gracias. Un cordial saludo a todas nuestras autoridades presentes aquí. Soy Arturo Mahoni Pandia, miembro del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno. Bien, hemos venido una delegación a poder presenciar y asistir pues, a este evento, reconociendo también la intención de este encuentro macro región sur y promovido por nuestros gobernadores de esta parte del Perú. En realidad, en lo particular, esperé mucho más, en el sentido de que cuando se tienen algunos compromisos, seguramente hubiésemos podido apreciar un cuadro comparativo donde se pueda mostrar cuáles son los resultados y los compromisos del segundo encuentro macro-región sur y qué cosas hemos avanzado a la fecha. Cuánto de ello se ha cumplido y cuánto de ello todavía sigue pendiente. Al tener preciso estos datos podríamos decir si en efecto tenemos avances o no tenemos avances. Y en verdad, sobre esta situación me preocupa la pasividad de nuestros gobernadores regionales, la poca exigencia en el cumplimiento de los compromisos desde el gobierno central. Esta preocupación la traslado, señor ministro, desde nuestra población, que no espera solo un año, 2, 3 años, sino años, décadas, desde cuando se implementan los primeros proyectos en la masificación del gas. Y entonces, señor ministro, el señor alcalde, conjuntamente con el Consejo Municipal, ha presentado ya la solicitud de incorporación a ser beneficiario también, pues, en este proceso de masificación del gas por ducto. Aun cuando tenemos, sí, un pequeño proyecto para la gasificación o virtual, más conocido, ¿no? Entonces, señor ministro, mi pregunta es, si en estos momentos, dentro del proceso de la exposición, tenemos el compromiso de una evaluación de incorporación de estas regiones para modificar algunas cláusulas, posiblemente, ¿no es cierto?, y en este convenio, ¿qué es lo que se está evaluando? ¿Cuáles son estos fundamentos, razones, criterios que se viene evaluando? Usted, como máxima autoridad y el equipo técnico que lo acompaña, seguramente conoce perfectamente de qué depende esa incorporación y cuál sería ese plazo para poder determinar si en efecto amerita o de repente no amerita la incorporación de estas regiones. Claro está la necesidad, claro está el fundamento de que ustedes lo han dicho también, pero ¿cuáles son esos criterios de evaluación para tomar tanto tiempo, diría yo? O en todo caso, ¿cuál es el plazo máximo para poder determinar y decir a nuestra población del sur del Perú, esta es la fecha en donde ya tenemos la respuesta? Muchas gracias.
Muchísimas. Antes, señor ministro, disculpe, antes de que pueda usted responder, hay un señor más que levantó la mano. Que haga la pregunta ahora, así puede usted responder una vez y es la última intervención, con la última pregunta. Por favor, el micrófono al señor. Acá, por favor. Buenas tardes. Ministro, ha señalado en las exposiciones de que es importante darle el valor agregado, porque perderíamos una gran oportunidad en el sur del país. Y me quiero referir al valor agregado. Tanto Hilo como Matarani siempre han estado a la expectativa del desarrollo de la industria petroquímica. En algún momento un ministro dijo, la petroquímica se queda en Matarani. Reaccionaron los moquegüanos, viajaron a Lima, exigieron, y el ministro dijo una solución salomónica: la petroquímica de etano en Matarani y la petroquímica del etano en Hilo. Y todos contentos nos regresamos y el gasoducto no existía. La pregunta es, ahora que se habla de este gasoducto costero, ¿cuál es la capacidad que tendrá este gasoducto? Porque se habla que es para la generación, para las industrias, pero esto lógicamente que es importante. Pero ¿habrá la disponibilidad de gas para el desarrollo de la industria petroquímica en el sur del país? El otro tema tiene que ver con algo que he leído últimamente en el vecino país del sur. Decían, el gas llegará a la frontera, se refieren a Tacna, y existe la posibilidad que los chilenos podamos tener el gas en el norte de Chile. ¿Habrá algún candado para la empresa que tenga la adenda para que primero solucione el problema del sur del país y no se nos vaya el gas como se va a México actualmente? Gracias. Perdón. Hay un señor más que estuvo levantando la mano, con él más cerramos. El último señor, por favor. Con eso cerramos, por favor, las intervenciones, la ronda de preguntas. Muy buenas tardes a todos los presentes, señor ministro. Bueno, el clave es, mi nombre es ingeniero mecánico Hernán Mañarenaza, presidente de la Comisión Técnica de Energía y Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros de Tacna. Bien, una pregunta para el MED. Bien, el MED ha planteado, digamos, que está en una política, un plan de enfoque territorial. Si bien, digamos, el FICE, digamos, apoya, subvenciona a todas las estaciones de gas, vale básicamente que el 18% de nuestra cuenta eléctrica, digamos, que nosotros abonamos, con mi persona también abona, vayamos a ese fondo, ¿no? En ese sentido. Bien, por tanto, digamos, en Tacna yo estimo, digamos, una población de 250.000 a 200.000, ¿no? Que por mes y al año haría más o menos una proyección de casi de 32 millones de soles. Yo considero, digamos, a la fecha, de que esa proyección debería darse más para la ejecución de instalaciones de gas necesaria, digamos, en la ciudad de Tacna, ¿no? 35 millones de soles, ¿no? ¿Por qué le digo, digamos, eso? Porque se ha solicitado, digamos, al MED, ¿no? Un informe, ¿no? En el cual yo tengo un documento, digamos, acá un informe número 75 del ingeniero Jorge William, director general de hidrocarburos, a la viceministra de hidrocarburos, Israel Marlene Cárdenas Pinto, en la parte 1 establece, ¿no? En la parte última, que para el 2025, ¿no? Establece lo siguiente: en el número 4, beneficiarios de base constructiva en las redes, ¿no? De redes de distribución de gas natural, ¿no? En la zona de Gregorio Brasil, kilómetro redes 41.3, beneficiarios 146. O sea, básicamente lo que está planteando acá, que solamente para el 2025 podemos tener 146 beneficiarios, ¿no? Por lo tanto, vemos al mes implicaría de que si está trabajando bajo un enfoque territorial, que debería ser aprovechar, vemos, con los recursos que se recauda cada región, ¿no? En ese caso. Nada, únicamente. Muchísimas gracias, agradecemos por la pregunta. Ahora sí, señor ministro, está usted premiado esta tarde, todas las preguntas han dirigido a su persona. Así que, por favor, las respuestas del caso, y con eso ya estaríamos dando por concluido este vídeo. Bien, muchas gracias. A ver, con respecto al cuadro de avances,
que me parece sustantiva esa sugerencia. Yo le voy a pedir a la viceministra que en la presentación que hemos hecho pongamos un cuadro para ver la diferencia entre la segunda reunión y la tercera reunión, para que quede clarito qué avances han habido, en qué sentido han sido los avances, y si podemos incluir, si fuese posible, porcentajes de cumplimiento estimados, porque eso es un poco subjetivo, pero un poquito para entender eso. Aclaremos eso, que me parece sustancial. ¿Cuáles son los criterios para construir, digamos, para tomar decisiones en el tema del gas? A ver, en términos generales, para mí, las decisiones que gobiernan esto es, en primer lugar, costos. ¿Quién asume los costos? Y si lo asume la empresa privada, ¿qué es lo que se está negociando con ellos? El tema de los costos es importante. Digamos, se aceptan las empresas que quieren hacer negocios en el Perú, se les reconoce, digamos, su derecho al beneficio, su derecho a la ganancia. Pero cuando se tratan de ganancias extraordinarias, ahí la cosa cambia. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante, el tema de los costos, la ganancia extraordinaria que eventualmente se podría dar. Eso se tiene que pensar, se tiene que regular. El tema de los costos es importante. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y dónde está un equilibrio? Un equilibrio entre una cosa, entre un concepto y el otro. Eso para mí es un fundamental. El otro son los tiempos. Son los tiempos. Si yo tengo que comparar 3 o 4 propuestas alternativas que están compitiendo por una buena yo tengo que ver costos, tengo que ver tiempos, tengo que ver capacidad técnica para hacer lo que dicen que van a hacer. Eso es fundamental. El número de beneficiarios, el alcance. Yo quiero que el alcance sea máximo, pero no de cualquier manera. Dentro de los hogares, 3 puntos, no 2 puntos ni punto y medio. Fuego para la cocina, llama para la cocina, agua caliente y calefacción en el hogar. 3 puntos, no 2 puntos ni 1 punto y medio, 3. Eso es parte de los términos de referencia. Esas son las cosas que, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de qué le vamos a comunicar a la población, cómo es que estamos defendiendo el derecho de la población a tener acceso a un recurso sin que eso signifique maltratar al Perú, sino todo lo contrario, hacerlo más grande, hacerlo más fuerte. Eso es importante. Gracias por su pregunta. Con respecto a la petroquímica, a ver, por favor, viceministra, en su presentación añada la información de las capacidades de los ductos. Cuando se hable de calidad, la capacidad de transporte del ducto, el diámetro del ducto. Cuando hablamos de TGP, capacidad de transporte del ducto, los diámetros de los ductos. Eso es importante tenerlo presente. Con respecto a la petroquímica, ¿cómo va? Eso es una pregunta interesante y se la agradezco. Me encanta esa pregunta. El tema de la petroquímica es fascinante porque le va a permitir al Perú, entre otras cosas, tener urea para potenciar la agricultura del pequeño productor agrícola, del agroexportador, del gran productor agrícola que va a vender su producción en el Perú. Eso es importante, es seguridad alimentaria. Eso es importante. A ver, la molécula del gas se tiene que negociar en este momento con el productor de la molécula de gas, que es Pluspetro. Ellos tienen una licitación internacional abierta y están ofertando 120 millones de metros cúbicos de gas al día. Y las empresas privadas interesantes, y digo empresas privadas porque el Estado no puede participar en esas cosas. Tenemos una constitución que le impide al gobierno, al Ejecutivo, al Estado hacer inversiones de ese tipo. Bueno, eso es, así es, de acuerdo. Entonces las empresas privadas interesadas tienen que negociar con Pluspetro el precio de la molécula
y tienen que negociar con TGP el transporte de la molécula y con las otras empresas que lleven y transporten al lugar donde se establezca la petroquímica. Aquí sí quiero comentarles algo, ya casi es como una van premier, algo así. En enero de este año, cuando tenía un mes de ministro, tuve una invitación todo pagado, porque el que invitaba del gobierno del Reino de Arabia Saudita para participar en un evento sobre minería y energías. Y entonces, en ese evento, tuve la oportunidad de reunirme con el viceministro de Minas de Arabia Saudita, el ministro de Minas de Arabia Saudita y el ministro de Energía y el viceministro de Energía de Arabia Saudita. En ese país tienen separados los temas. Aquí tenemos energía y minas, un ministerio, allá los tienen separados. Muy bien. Hemos estado haciendo, junto con Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y la PCM, todos los esfuerzos para destrabar un acuerdo general de cooperación con Arabia Saudita y con los otros 5 países del Golfo Pérsico. Ya están listos. Tengo entendido que en el mes de julio nuestro canciller viaja a Riad, en Arabia Saudita, para firmar el acuerdo general de cooperación económica, no solo con Arabia Saudita, sino con los 6 países del Golfo Pérsico. Muy bien. A mí me parece excelente porque eso trabaja. ¿Por qué lo digo? Porque Arabia Saudita y Qatar son los grandes del petróleo y del gas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que hemos recibido hace 2 días un correo electrónico del Ministerio de Energía de Arabia Saudita pidiendo reunión urgente este martes. Una videoconferencia, porque quieren evaluar oportunidades de inversión. Evidentemente, la primera oportunidad de inversión que vamos a poner sobre la mesa es la petroquímica del sur, con el gas peruano para producir urea en el Perú. No serán los únicos postores, seguramente que otros países y otras empresas querrán hacerlo, pero es importante que los árabes saudíes y los de Qatar estén presentes, porque ellos son los grandes jugadores mundiales en estos temas. Esa es una buena noticia, una excelente noticia. El martes se da la reunión y estamos invitando a varios ministerios, no solamente el nuestro. Estamos invitando al Ministerio de Economía y Finanzas, estamos invitando a varias instituciones públicas para que participen. Vamos a hacer como 20 funcionarios públicos de alto nivel en esa reunión con ellos. Eso es importante. Y con respecto a lo que usted ha dicho de Chile, a ver, lo primero es lo primero. Y lo primero para el Perú son los peruanos, evidentemente. Y los peruanos no podemos, tenemos que recordar la historia. Tenemos que recordar la historia. Primero son los intereses del Perú y de los peruanos. No solo los intereses de hoy día, sino los del futuro proyectado. Porque si tú solamente te aseguras el requerimiento de hoy y lo demás lo comprometes con terceros, vienen los problemas. Tienes que asegurar tu recurso para el presente y para el futuro proyectado mínimo 30 años. Si hay más, se puede conversar y a buenos precios. Eso es importante. Muy bien. Y por último, el enfoque territorial. Pero esa pregunta no estaba destinada para mí, sino para el funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. No sé si se encontrará. Ya no está. Ya no está, se retiró. No sé, viceministra o asesora, si quieren alguna respuesta a la pregunta del señor que está allí sentado. Entonces se la vamos a responder desde el portal de transparencia. ¿Qué le parece? No nos apuremos, estamos en esto, vamos a seguir en esto hasta el 28 de julio de 2026. Tomo su pregunta registrada y se la respondemos por el portal de transparencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta del señor ministro.
Ahora sí, cerrando este panel de este encuentro, vamos a ceder la palabra al gobernador de la región Arequipa, el señor Roel Sánchez, para que pueda dar sus palabras de cierre y conclusiones finales de este tercer encuentro de la masificación del gas natural en la macrorregión sur. Bueno, muchas gracias. Las conclusiones nos vamos a hacer llegar a través de nuestra dirección ejecutiva de la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur, en la medida de que todos estamos claros que hemos logrado los objetivos planteados en este tercer encuentro Macrorregión Sur, masificación del gas. Si queremos dar algunas precisiones generales, en definitiva, se ha planteado presencia del gas en todas las regiones que conformamos la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur. Teníamos en el segundo encuentro una preocupación muy grande en relación a cómo garantizamos el gas para nuestros hermanos de Puno. Y ahora no solamente se ha hablado de la ciudad capital de Puno, sino también de 4 ciudades, lo cual es un avance muy, muy importante. Teníamos la preocupación en relación a conocer la tarifa. PCM y el sector también nos ha precisado el día de hoy que la tarifa va a ser la tarifa que se paga en Lima, lo cual es también un aspecto muy importante y relevante, y sobre todo en el tiempo y la sostenibilidad. La preocupación de que necesitamos conocer una línea de tiempo, sabiendo nosotros que en el sector público no es tan sencillo decirle, oiga, hoy tomo la decisión y mañana ya tenemos productos. Pasa por una serie de aspectos, básicamente de cumplimiento normativo, convenios, convocatorias, procesos. Ustedes saben que un proyecto de inversión no solamente hay que generar el código, la idea muy clara, sino tener el perfil que nos justifique esas necesidades hacia la derecha, y después el tema de elaborar el expediente técnico. Sin embargo, tenemos un panorama, una línea de tiempo que se ha planteado allí entre 5 y 6 años para tener la disponibilidad, porque una cosa es el proceso de convocatoria, el proceso constructivo, pero la disponibilidad. Y también el sector ha asumido el compromiso de trabajar en forma paralela, ya en coordinación, por supuesto, con el gobierno regional y gobiernos locales, la llegada, cómo va a ser la distribución del gas hacia los hogares que nos interesa, incorporando la industria, el comercio, en cada uno de los sectores económicos que nos corresponden. Por lo tanto, nosotros podemos evidenciar de que hay compromisos desde el Ejecutivo, pero no compromisos en la teoría, sino que lo estamos viendo en una línea de tiempo que esto se va a concretizar. Los otros aspectos vinculados ya a los, diríamos, conclusiones específicas, los vamos a hacer llegar vía nuestros gobernadores. Y que, en definitiva, hay algunos temas pendientes, algunos puntos críticos de análisis, y para ello nos vamos a tomar unos 90 días, estimado ministro. ¿Sí? Nos tomamos unos 90 días, y que después de 90 días nos volveremos a encontrar, y lo vamos a coordinar con nuestros gobernadores. Si lo hacemos en Puno o en Tacna, los comunicaremos para poder tener claridad y darle ya un aterrizaje a cómo están esos procesos de convocatorias, esas alianzas o esas adendas o esos contratos que se deben suscribir, y sobre todo cuáles ya en términos de cronograma, pues los productos, los resultados que vamos a tener en el tiempo, tanto en el proceso constructivo como en la distribución. En ese contexto, lo que me corresponde decirles a cada uno de ustedes que estamos avanzando. Temas que siempre se han teorizado, siempre han sido planteados, pero que ahora, gracias a ese trabajo articulado que venimos haciendo en los 3 niveles de gobierno, gracias a esa decisión política también de los que integramos la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur, es decir, nuestros gobernadores aquí presentes, Moquegua, Cusco, Puno, Arequipa, por supuesto también Madre de Dios, Tacna representado, gobernador de Ayacucho, que ha pedido también su incorporación
a ello estamos avanzando. Y nuestro compromiso desde la Mancomunidad Regional es dejar encaminado ya debidamente, como decíamos con el señor ministro, con los acuerdos, con los candados pertinentes, para que ningún otro gobierno que venga quiera pues detener este anhelo de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los que conformamos la macrorregión sur, de contar con el gas en nuestros hogares, en nuestra industria, en nuestra actividad económica. Y eso es el compromiso que estamos asumiendo. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más a nuestros expositores, al señor ministro, aquí presente con nosotros del sector de energía y minas, a la viceministra, también representante de PCM, gracias por su presencia, a nuestro representante también de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas, y en forma muy especial a nuestros alcaldes provinciales, alcaldes distritales, a los señores presidentes de las cámaras, representantes de las cámaras de comercio e industria, a los señores consejeros también que nos han acompañado esta mañana, y a cada uno de ustedes, amigos, amigas, a los señores también representantes de los colegios profesionales. La verdad, muy contentos y muy agradecidos, y solo trabajando unidos vamos a lograr los objetivos. Los invito y los convoco para seguir trabajando en esta senda de lo que significa la unidad. Puede haber discrepancias, bienvenidas, pero a partir de ello tenemos que nosotros mirar hacia el futuro. Si tenemos visión de futuro, tenemos esa perspectiva de verdaderamente ser agentes de cambio para contribuir al desarrollo de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región, para garantizar el bienestar de nuestra sociedad, entonces estamos en la senda que nadie nos va a parar y vamos a lograr esos objetivos, como es el caso hoy que nos ha convocado para abordar el tema de la masificación del gas. Agradezco a cada uno de nuestros gobernadores, nuestro amigo gobernador de Puno, de Cusco, y a nuestra anfitriona. Gracias por la organización, agradecer también a los organizadores, liderado por nuestra gobernadora, y estoy convencido que después de 90 días, dentro de 90 días, nos vamos a volver a encontrar para abordar el cuarto encuentro Macrorregión Sur con agenda específica. A nombre de la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur, damos por concluido este tercer encuentro Macrorregión Sur. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Para poder concluir la foto oficial con nuestras autoridades que el día de hoy han presidido, han liderado este tercer encuentro de la Macrorregión Sur, masificación del gas.